Hola, ¿qué tal, amigos youtuberos? En este video te traigo un tutorial acerca del análisis orientado a objetos. Así que empecemos. Diagramas de caso de uso. Todo sistema tiene como mínimo un diagrama de caso de uso, que es una representación gráfica del entorno del sistema, actores, y su funcionalidad principal, casos de uso. Un diagrama de casos de uso muestra los distintos requisitos funcionales que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno, usuarios u otras aplicaciones. Estructura del diagrama de casos de uso. En todo diagrama de casos de uso se deben encontrar dos ítems que harán que el programa funcione. Estos ítems están conformados por los actores y el sistema. Los primeros son los encargados de hacer que el sistema funcione, en otras palabras son los que le dan la funcionalidad al sistema, y el sistema es el programa que hará que los actores puedan desarrollar sus actividades, o mejor dicho es que describe las acciones que los actores realizan. Actor. Representa quien o que inicia una acción dentro del sistema, en otras palabras, es simplemente un rol que es llevado a cabo por una persona o cosa. Un actor en un diagrama uso-caso es representado por una figura en forma de persona. Comunicación. Este elemento representa la relación que existe entre un uso-caso y un actor. Dicho elemento es representado simplemente por una línea recta que se extiende de la figura del actor hacia el óvalo del uso-caso. Límite de sistema. Empleado para delimitar los límites del sistema, y representado por un rectángulo con color de fondo distintivo. Tipos de relaciones. Asociación. Relación que se da entre los actores y el caso de uso. Esta relación indica que el actor lleva a cabo de su uso. El ejemplo anterior indica que el médico dentro del sistema SysMédico puede llevar a cabo la funcionalidad de administrar datos pacientes. Incluido o uses o include. Relación que se da entre casos de uso, donde uno termina incluyendo al otro, describe el comportamiento de uno en otro. En este ejemplo, lo que se indica es que para gestionar una cita se debe validar datos, es decir, el caso de uso gestionar cita usa al caso de uso validar datos. Extendido o extend. Relación que se da entre casos de uso donde se evidencia que un caso de uso es la generalización o especialización de otro. Este ejemplo indica que, al gestionar un diagnóstico médico, se pueda examinar un paciente o formular un paciente, es decir, los casos de uso formular a paciente y examinar a paciente se extienden del caso de gestionar diagnóstico médico. Casos de uso. Representa quién o qué inicia una acción dentro de un caso de uso. Este es una tarea que debe de poder llevarse a cabo con el apoyo del sistema que se está desarrollando. Se representa mediante un óvalo. Ejemplo. El siguiente diagrama muestra la funcionalidad de un sistema de restaurante muy simple. Los actores en este sistema de diagrama de caso de uso son el crítico de comidas y el chef. El primero, sus funciones o sus casos de uso son probar la comida, pagar la comida, beber vino, mientras que el chef, su caso de uso será preparar la comida. Ejemplo. El actor crítico de comidas puede probar la comida, pagar la comida, o beber vino. Solo el actor chef puede preparar la comida. Podría ser que ambos patrón y cajero estén involucrados en el caso de uso pagar la comida. El marco define los límites del sistema restaurante, por ejemplo, los casos de uso se muestran como parte del sistema que está siendo modelado, los actores no. Otro ejemplo. Según el proceso de atención de pacientes en la unidad de cuidados intensivos UCI, se han realizado los siguientes diagramas de caso de uso que tratan de modelar este sistema. Registro de ingreso de pacientes a la unidad. Registro de medicamentos y procedimientos en pacientes. Registro de especialistas en la unidad para la atención de pacientes. Registro de diagnóstico de pacientes que ingresan al hospital. Diagrama de casos de uso. Registro de ingreso de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Acá la enfermera y el paciente son los actores. Por parte de la enfermera, esta es la encargada de verificar la identidad y el diagnóstico del paciente, como también, elaborar el registro de ingreso.
y el paciente su caso de uso es ser llevado al hospital regional. Diagrama de casos de uso. Registro de medicamentos y procedimientos en pacientes en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Los actores en este diagrama son la auxiliar de farmacia, facturación y jefe de farmacia. Los casos de uso por parte del auxiliar de farmacia, es verificar la identidad del paciente, realizar el estudio del diagnóstico e historia clínica del paciente, y la receta de medicamentos. Por parte del actor facturación, este está relacionado con la auxiliar de farmacia y así verificar la identidad del paciente. Y terminando el jefe de farmacia, es el que realiza el estudio del diagnóstico e historia clínica del paciente, además de ello, este es el que suministra los medicamentos. Diagrama de casos de uso. Registros de diagnóstico de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Los actores en este diagrama son la enfermera, el especialista y el médico. Por parte de la enfermera su función es verificar la historia clínica del paciente y suministro de medicamentos. El médico sus casos de uso son, valoración del paciente, verificación de la historia clínica y remitir al especialista. Y por último, el actor especialista, sus casos de uso son, observación del paciente, mejor manejo de la historia clínica del paciente, valorar nuevamente al paciente y sugerir tratamiento. Visto de otra forma. Identificación de casos de uso. En el ejemplo anterior se observan los casos de uso identificados en el sistema, es decir, las funcionalidades que el sistema va a proveer, administrar datos pacientes, administrar datos tratamientos, gestionar citas, generar reportes. Identificación de actores. Los actores son los usuarios que podrán ejecutar los casos de uso. En el ejemplo anterior, se identificaron dos actores, médico y empleado. Las líneas que van del actor al caso de uso se denominan asociación y sirven para determinar cuáles casos de uso lleva a cabo un determinado actor. Clases. La clase describe el ámbito de definición de un conjunto de objetos. Cada objeto pertenece a una clase. Las generalidades están contenidas en la clase y las particularidades están contenidas en los objetos. Descripción de clases. La especificación describe el ámbito de definición y las propiedades de las instancias de esta clase, y que corresponde a la noción de tipo tal como se define en los lenguajes de programación. La realización describe cómo se realiza la especificación y contiene el cuerpo de las operaciones y los datos necesarios para su funcionamiento. Representación gráfica de las clases. Cada clase se representa bajo la forma de un rectángulo dividido en tres comportamientos. El primero contiene el nombre de la clase, el segundo los tributos y el tercero las operaciones. Podéis ver en ejemplo. Nombre de la clase. Motocicleta, sus tributos, color, cilindrada y velocidad máxima. Y por último las operaciones son, arrancar, acelerar, frenar, llenar tanque. La asociación expresa una conexión semántica bidireccional entre clases. Una asociación es una abstracción de los enlaces que existen entre los objetos instancias de las clases asociadas. En las gráficas se representa Universidad, el cual tiene un enlace directo con Pedro y Oscar, estos son alumnos, estos serían objetos de la clase alumno por lo que la clase alumno la podemos ver ahí abajito, en el que la asociación es de alumno y universidad. Clarificación de la asociación. Para mejorar la legibilidad de los diagramas, la asociación puede ir acompañada por una forma verbal activa o pasiva. Es posible precisar el rol de una clase al interior de una asociación. Podéis ver en las gráficas, donde universidad su función registrar alumno, y alumno estudia en la universidad, a esto se debe la asociación. Lo mismo pasa en universidad y persona, funciona igual, solo que aquí se cambia la clase alumno por una más global, persona. Multiplicidad. Los roles contienen también una información de multiplicidad que precisa el número de instancias que participan en la relación. En otras palabras, es el tipo de relaciones que pueden haber en la relación de una base de datos. 1 y solo 1. De 0 a 1.
de M a N, muchos. De 0 a muchos y de 1 a muchos. En el ejemplo podemos ver que la universidad solo tiene un empleador, el cual su función es atender a los integrantes de la clase personas, del cual, esta cuenta con un asterisco, indicando que de esta clase existen muchos tipos de integrantes. La agregación. Una relación expresa una forma de acoplamiento entre abstracciones. La fuerza del acoplamiento depende de la naturaleza de la relación en el ámbito del problema. De modo predeterminado, la asociación expresa un acoplamiento débil. La agregación es una forma particular de asociación que expresa un acoplamiento más fuerte entre clases. La agregación permite representar relaciones del tipo todo y partes o compuesto y componentes. Representación de la agregación. Se representa como una asociación, con el añadido de un pequeño rombo colocado al lado del agregado. La agregación favorece la propagación de los valores de atributos y de operaciones del agregado hacia las partes o componentes. Cuando la multiplicidad del agregado vale 1, la destrucción del agregado entraña la destrucción de las partes. Las jerarquías de clases. Las jerarquías o clasificaciones permiten gestionar la complejidad ordenando los objetos dentro de árboles de clases de abstracción creciente. La generalización y la especialización son puntos de vista centrados en las jerarquías de clases. Podemos encontrar como principal la clase personas, y que de esta se dividen las subclases hombre y mujer, y que de estas subclases podemos encontrar otras subclases, y finalizando estas terminan en objetos o instancias, que ya es definir cada uno de los integrantes. Juan Pérez Rojas, Luis Rojas Pérez. La generalización consiste en factorizar los elementos comunes, atributos, operaciones y restricciones, de un conjunto de clases en una clase más general llamada superclase. Como podemos ver en la imagen, la superclase se encuentra vehículo, y de esta las subclases que pueden ser, terrestre, o, aéreos, los primeros se dividen en autos y camiones, y el segundo se divide en aviones y helicópteros. Propiedades de la generalización. La generalización solo afecta a las clases y significa, es un, o, es una especie de. No establece ninguna indicación de multiplicidad. No es una relación reflexiva. No es una relación simétrica. Es una relación transitiva. Criterio para la generalización. De las estructuras planteadas en la clasificación de los animales mostrados, ninguna de las soluciones es satisfactoria, porque de acuerdo a los modelos propuestos el fenómeno de covariación induce puntos de mantenimiento múltiples. Podemos ver en el ejemplo, la clase animal, esta tiene la subclase bípedo y cuadrúpedo, y que estas además se dividen en subclases, herbívoro y carnívoro. La covariación no reducible. En algunos casos la covariación existe por la propia naturaleza del ámbito de la aplicación. Esta forma de covariación no es reducible porque afecta a dos jerarquías distintas. Generalización múltiple. Aporta una solución elegante para la construcción de clasificaciones con criterios independientes, difíciles de ordenar. ¿Cómo representaría una metamorfosis? Pero, ¿por qué la primera imagen no es correcta y la segunda sí? Esto es debido a que la metamorfosis es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma sino también a sus funciones y su modo de vida. Es típica de los poliquetos, equinodermos, insectos, crustáceos y anfibios. Por esta razón en la primera imagen no se puede pasar a la clase mariposa sin antes haber pasado por un estadio. Herencia. Es una técnica de los lenguajes de programación para construir una clase a partir de una o varias otras clases. Compartiendo atributos, operaciones y, en ocasiones, restricciones, dentro de una jerarquía de clases. Las clases hijos heredan las características de sus clases antecesoras. Los atributos y las operaciones declaradas en la clase padre son accesibles en la clase hijo, como si se hubieran declarado localmente. La delegación en lugar de la herencia múltiple.
La herencia no es una necesidad absoluta y siempre puede reemplazarse por la delegación. La delegación presenta la ventaja de reducir el acoplamiento en el modelo. Por una parte, el cliente no conoce directamente al proveedor, y por otra, el proveedor puede ser modificado sobre la marcha. El polimorfismo describe la característica de un elemento que puede tomar varias formas, como el agua que se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. El polimorfismo de operación desencadena operaciones diferentes en respuesta a un mismo mensaje. Cada subclase hereda de la especificación de las operaciones de sus superclases, pero tiene la posibilidad de modificar localmente el comportamiento de estas operaciones. Objeto iterador. El diagrama siguiente representa una colección polimorfa. Todos los animales saben dormir, pero cada raza tiene su forma particular. Los mecanismos generales escritos según la especificación del zoológico no necesitan conocer los gustos particulares de cada raza para invocar la operación dormir. Un iterador es un objeto asociado a una colección que permite visitar todos sus elementos sin desvelar su estructura interna. Operaciones del iterador. El iterador es activo cuando el control de la iteración se deja al usuario por medio de las 4 operaciones siguientes. Inicializar, permite tener en cuenta los elementos presentes en un momento dado en la colección. Siguiente, permite el paso al elemento siguiente. Valor, que devuelve el elemento actual. Terminado, que es verdad cuando todos los elementos han sido visitados. Violación del principio sustitución. El ejemplo precedente solo funciona si cada animal comprende el mensaje dormir. Los mecanismos que implementan el polimorfismo manipulan objetos a través de las especificaciones de sus superclases. Para que el polimorfismo funcione efectivamente, es necesario que se verifique el principio de sustitución. Lo mostrado no tiene consecuencias mientras nadie escriba un mecanismo general para manipular los pájaros. Y de esta manera terminamos con el análisis orientado a objetos. Espero haber sido un poco claro.